Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar con un capítulo muy importante que incluye, entre otras cosas, empezar a ver las funciones virtuales, que es un tema que cuando reverseamos C++ es importantísimo, a bajo nivel. Bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a empezar despacio. Bueno, ahí está. Bueno, funciones virtuales está por el medio, empieza con algunas otras cosas primero. Habla primero de redefinición de funciones en clase derivadas, o sea, cuando ya existe una función, por ejemplo, como en este ejemplo, que es clase A, clase B como el anterior, existe ya mostrar en clase A, clase B hereda, es una clase derivada de la clase A, y existe otro mostrar en clase B. O sea, existen los dos, ¿no es cierto? Mostrar en clase A y mostrar en clase B. Entonces, este se supone que superpone al anterior. O sea, que si vos tenés un objeto de clase B, como este objeto, si llamás a mostrar directamente, llama a este, ¿no es cierto? Y si querés llamar al otro mostrar de clase A, no hay ningún problema, porque el objeto que es de clase B también es de clase A. Entonces podés llamar al mostrar de clase A, pero para eso, como existe ya el nombre existe mostrar, necesitas hacerlo con objeto punto clase A doble dos punto mostrar. O sea, tenés que llamarlo a través del nombre de la clase A, ¿no es cierto? Y con eso vas a llamar a este otro mostrar. Ahora vamos a ver este ejemplo. Acá está. Vamos a ver que si lo corremos, vemos que primero llama este objeto mostrar, llama al mostrar de la clase B. El mostrar de la clase B imprime el dato de A y el dato de B. Recordemos que este es el ejemplo más sencillo, donde dato de A tenía, cuando instanciabas al objeto clase B, venía acá al constructor, y este dato, antes de hacer nada, como no hay constructor de clase A, el compilador llamaba al constructor de la clase A, entonces ponía en dato A 10, y en dato B, después que terminaba el constructor de clase A, venía dato de B, y ponía en dato de B el 20, ¿no es cierto? Ese era el constructor. Y entonces mostrar, lo que hace es imprimir el valor de dato de A y después imprimir el valor de dato de B, porque la clase derivada puede acceder a sus propios miembros, como este, y al miembro también de la clase principal, por supuesto, porque es protected, con lo cual acá dentro de la clase, en cualquier método, nosotros podemos acceder digamos, a los datos que son protected. Los otros públicos, por supuesto, también, ¿no? Estos son públicos, pero los datos sensibles, los datos que son protegidos, significa que nosotros acá adentro podemos acceder a leer este dato, no a cambiarlo, pero por lo menos a leer. Y también después, por supuesto, imprime dato de B. Eso hace primero, que es esto, ¿no? A igual a 10, B igual a 20, es el mostrar de clase B. Y después, acá llama clase A a mostrar, o sea que accede a este, y mostrar solamente imprime el de clase A, ¿no es cierto? Este accede a mostrar de clase A. O sea que no, este accede a mostrar su propio dato. Bueno, vamos a verlo a bajo nivel, tranquilo. O sea, no es un ejemplo que traiga muchísimo, pero siempre nos conviene ir haciéndolo para practicar y ir reforzando todo el trabajo sobre clase, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ponerlo como local, el debugger, y vamos a ir hasta ahí con F4. Ahí está. Le voy a cambiar porque no me gusta que se vean los números de direcciones. Le vamos a poner los offsets. Ahí está, más lindo. Sabemos que estamos en el main. Bueno, esto es la cookie. Ya sabemos, la cookie de seguridad. Bueno, entonces lo primero que hace es el objeto este, que es del tipo clase B. Ahí se ve el objeto acá, que es del tipo clase B. Por supuesto, en RCX se va a pasar el disk, que es la dirección del objeto, ¿no? Que en este caso es clase B, de tipo clase B, y va a ir al constructor de clase B, ¿cierto? Entramos acá. Entonces este es el dis. Recordemos que el dis ahora adentro, acá se va a comportar como clase A, porque recordemos que el dis de clase B contiene los dos, el dis de clase A y el dis de clase B, o sea, va a tener los dos, porque
como vimos, cuando nosotros manejamos el DIS de clase B, tiene este dato y este dato también. O sea, hereda el dato este. O sea, si la clase A tiene 4 bytes, como en este caso, esta va a tener 8, porque va a tener también el dato de A. Con lo cual, el DIS de clase B contiene ambos datos, este y este. Entonces, uno maneja, o sea, cuando uno dice el DIS de clase B se comporta como clase A, está tomando la parte del DIS de clase B que es la parte inicial donde tiene los datos de clase A, ¿no es cierto? Porque tiene ambos. Bueno, entonces entramos ahí, vemos que ahí levanta el DIS, ¿no es cierto? Y acá yo veo el local type, si voy a ver clase B, vemos que clase B tiene, ¿no es cierto?, el tamaño de 8 y tiene dato de B y en este caso el DIS está ahí, ¿no? Va a estar ahí en el clase al inicio. Entonces ahora esto se está comportando como clase A. Vamos a tomarlo como clase A. Si yo aprieto T acá, clase A. Vemos que inclusive si yo lo tomo como clase B, igual también toma que es clase de dato de A. O sea, si yo mantengo que esto es clase B, lo que pasa es que conviene siempre respetar el tipo de clase que figura en el método, porque esto puede después, uno tiene que tratar de tener siempre ese método, ¿no? Si acá le figura clase A, usar clase A, pero el clase B también tiene datos de A, o sea, tiene ambos. Este tiene uno solo, tiene 4 bytes y este tiene datos de A y datos de B, con lo cual si yo elijo clase B también va a funcionar. Pero elijo clase de A para respetar el DIS, que en este caso, en todos los casos, siempre generalmente, cuando estamos en un método, tenemos que fijarnos cuál es el DIS para aplicar la estructura correspondiente. Entonces, mejor que elegir clase B, elegimos clase A directamente. Y entonces vemos que ahí guarda en clase A el valor 10, que es el decimal, que es esto, ¿no? Está haciendo esto. O sea, le llamamos al constructor de B, antes de hacer nada, el compilador viene acá y llama al constructor de clase A y guarda el 10 en dato de A, que es eso, ¿no? Lo que está haciendo. Y ahora levanta el DIS de vuelta y ahora, sí, estamos en clase B, por lo tanto usamos el DIS de clase B y ahora elegimos clase B. Y en este caso no hay posibilidad de elegir clase A, porque clase A es más corto, ¿no es cierto? Son solamente 4 bytes y no llega hasta la parte de abajo que está la clase de B en la memoria. Entonces, en este caso, elegimos clase B, datos de B, y ahí sí, ¿no es cierto? Vemos que ahí va a guardar el 14, que es el 20 este. Entonces, ahora lo guarda, y ahí vemos el 0A y el 14. Entonces, ahora podemos elegir clase de B, acá como struct bar en la memoria, clase de B, y entonces ahí tenemos clase de B, ¿cierto? De 0A y 14. Recordemos que si queremos ver, por supuesto, acá son solamente 2 miembros, pero si hay 100 miembros, si queremos ver la dirección de memoria de uno intermedio, porque IDA nos muestra la dirección inicial y después todo entre comas, si no sabemos la dirección intermedia, apretamos G, hacemos +2 o cualquier cosa ahí para sumar, y entonces ahí nos muestra, ¿ven? 0A es dato de A y 14 es dato de B y la dirección de cada uno, ¿no es cierto? Y nos va a listar acá todos los miembros que tengan, si son 100, nos van a listar 100, con cada uno con su dirección, su valor y su nombre, acá abajo. Entonces es una forma. Pero ahora lo vamos a volver a agrupar. Entonces ahí está, caso de B, 0 a 14. Esta parte primera es el dato de A y este es dato de B. Bueno, volvemos. Y ya salimos de acá, entonces RX tiene dato de B, el DIS de dato de B, salimos, y después va a llamar a mostrar, pero este mostrar es el mostrar de clase B, vemos que es clase B mostrar. Entonces, entramos acá, y vemos que el DIS es clase B, el que utiliza es el de clase B, entonces entramos y va a imprimir, acá imprimirá igual, y levanta el DIS, y en este caso, elegimos clase B, dato de A, y en este caso imprime el dato de A, en este caso es el 10, lo imprime, B igual y lee el otro dato, que es clase B datos de B, esta es la clase B datos de A, clase B datos de B, en este caso es el 20,
y lo imprime. O sea que imprimió la primera parte, que es esta, A igual a 10, B igual a 20, que es el que corresponde al mostrar este, ¿no? Que es el mostrar de clase B, ¿no es cierto? Este, le llamamos acá. Ahora, seguimos y entramos a clase A mostrar, ¿no es cierto? Este objeto es Jesús, sabemos clase B, pero como entramos en una función de clase A, el dis en este caso vamos a utilizar el de clase A. Si utilizáramos el de clase B sería lo mismo, porque sabemos que clase A está, el dis de clase A está dentro del otro, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces seguimos acá, vemos que imprime A igual, y acá vemos que cuando voy a elegir el dis, si elijo clase B, igual me muestra clase dato de A, porque uno está, o sea, están los dos uno arriba del otro, ¿no es cierto? Recordemos que RCX, el contenido de RCX, es esto. O sea, si yo busco el contenido del dis de clase B, el contenido este es la parte que corresponde a clase A, o sea, datos de A, y este es el que corresponde a clase B. O sea, si yo lo trabajo como dis de clase A, estoy trabajando con esto solo. Y si trabajo con dis de clase B, trabajo con todo, pero el valor que agarra siempre es el mismo. Entonces, en este caso, voy a elegir clase A, ya que estamos para respetar el dis. Vemos que en los dos casos es lo mismo. Y levanta el valor, que es los remanentes de X, que es el 10, y lo imprime, ¿no es cierto? Con el count lo imprime. En este caso, imprime el 10. Y con eso terminamos. Salimos del main, ya terminamos. Se queda la cookie y sale el main. Bueno, ese ejercicio está bastante sencillo, pero está bueno, ¿no? Todos los ejercicios que podamos hacer con clases los vamos a tratar de hacer, salvo que no estén completos o que sean solamente pedacitos, para que podamos practicar, porque eso necesita mucha práctica. Les recomiendo, eso sí, que practiquen, que traten de hacer por su cuenta, de que no se queden solamente con lo que yo les digo, porque esto necesita mucha práctica. Bueno, vamos a prepararle el otro ejercicio. Bueno, acá vemos superposición y sobrecarga, este ejercicio. Si superponemos una función en una clase derivada, todas las funciones se superponen, se ocultan todas las funciones con el mismo nombre en la clase base. O sea que yo en este caso tenemos sobrecargado la función en la clase base, está incrementar, vemos que hay un incrementar que no tiene argumento, y este incrementar tiene un argumento que es entero, hay una sobrecarga de incrementar. Y en la clase B, que es derivada de la clase A, hay un incrementar solo sin argumentos, o sea que supuestamente este pisaría este solo, porque este debería poder existir, pero no. Vemos que el objeto incrementar, por supuesto, llama a este, el objeto de clase B llama al método de clase B, este, pero si quiero llamar a los de clase A, vemos que yo llamo objeto incrementar de 10 directamente para llamar a esta, y vemos que no me lo acepta, me da error, porque ya en la palabra incrementar se utiliza solamente, digamos, pisa todos los nombres de los anteriores de la clase A, o sea, para llamarlo directo de clase B. Si vos querés llamar a los de clase A, tenés que hacerlo, o sea, cualquiera de estos dos, tenés que hacerlo con el nombre completo, ¿no? Clase A, doble dos puntos, incrementar, clase A, doble dos puntos, incrementar de 10. O sea, no se puede llamar directamente incrementar de 10 porque este incrementar superpone a todos los incrementar que hay en la clase A en una llamada directa a un objeto de clase B, obviamente, ¿no? Estas son llamadas directas. Objeto incrementar, llama a esta. Objeto incrementar de 10 no llama a esta. Directamente no existe porque da error. O sea, este incrementar superpone a todas. Ahora, si las quiero llamar a esta o a esta, por supuesto, como antes, necesito llamarla directamente con el nombre de la clase, objeto.clase A, doble dos puntos incrementar, llamo a esta, y con esta llamo a esta. O sea que de esta forma puedo utilizar los que supuestamente este objeto de clase B directamente no puede acceder, porque incrementar es esta para el objeto de clase B, ninguna de estas otras, y entonces lo tengo que llamar directamente a través del nombre de la clase. Por supuesto son públicas, ¿no? Si no, no podría. Bueno, el ejemplo es este. Acá está. Vamos a correrlo.
vemos que dice suma 2, suma 1 y suma 10, porque primero llama bueno, crea el objeto, al crear el objeto de clase B, no tiene ningún constructor, así que constructor por default, porque acá no hay ningún clase B ni clase A, no hay constructores, así que el compilador pondrá sus propios constructores. Y después el incrementar, llama este objeto incrementar, llama esta, ¿no es cierto? Porque es el directo de clase B, ¿no es cierto? Llama directamente a incrementar y entonces imprime suma 2. Y después llama objeto de clase A incrementar, y en este caso sí hay una sobrecarga, y entonces viene acá y dice, bueno, ¿cuál es el que no tiene argumento de estas dos incrementar de clase A? Esta, entonces llama a suma 1. Y después viene acá y dice cuál es el que tiene un argumento que es un entero de clase A. Y entonces se llama acá, viene acá y imprime suma 10, ¿no es cierto? Porque incrementar de 10, entonces acá le pasas el entero y en este caso suma, este incrementar de n, imprime suma y n, que es el valor que le pasas 10, ¿no es cierto? Bueno, es un ejemplo sencillo. Vamos a verlo a bajo nivel, como todos. Bueno, ponemos local acá, local window debugger, y corremos con F4 hasta acá. Ya sabemos que esto es cookie, le ponemos siempre los últimos nombres usados quedan en la memoria, así que uno los puede usar. Bueno, levantamos el objeto de clase B, entramos a incrementar, vemos que el compilador ya decidió. O sea, todo lo que nosotros estamos diciendo, el compilador ya se decidió. O sea, cuando llamo a esto, a incrementar directo, él llama al incrementar de clase B. O sea que acá el compilador directamente lo llama como clase B incrementar. Esta función es la incrementar de clase B. Entra acá. Se me fue, perdón. Vamos de nuevo. Entramos ahí. RCX es el objeto de clase B. Entramos y imprime suma 2. Vemos que esto es la impresión de suma 2, en el count, o sea que imprime ahí suma 2, vuelve, el dis, vuelve con el dis en RX, vemos que en este caso ninguna de las funciones tiene ningún valor guardado, ¿no es cierto? No hay valores, solamente son funciones, por lo tanto no es necesario, dice, ¿por qué no está el constructor? Porque no hay nada en la memoria, o sea, no se tiene que reservar nada, porque no hay nada. O sea, no hay valores que guardar ni nada por el estilo. Son todas cosas, son todas funciones solamente. Por eso acá el objeto no tiene nada. Digamos que es un objeto que no tiene nada, que no guarda nada. Simplemente es un dis para hacer ver, digamos, que o sea, no tiene nada. Si yo voy acá a clase B, tipo clase B, vemos que tamaño es 1, simplemente no tiene ningún contenido en la memoria. Bueno, seguimos. Entonces ahora volvemos acá. Entra otra vez el objeto que es clase B y entra a incrementar. En este caso, entra al incrementar de clase A incrementar. Estamos haciendo esto. Clase A incrementar. Vemos que acá nosotros podemos llamarlo directo, pero a bajo nivel siempre se llama con el nombre clase A incrementar, clase B incrementar. El compilador ya lo resuelve, ¿no es cierto? Y entramos y imprime suma 1. Y después llama al, al objeto de clase A, en este caso. Acá es indiferente, clase A, porque los objetos no tienen nada en la memoria, o sea, son simplemente testimoniales estos dis, porque no tienen ningún contenido. Llama ahí y después imprime suma y de valor que le pasa 10, n, este n, que es el valor que lo pasó por RDX como argumento. Acá, o sea, este argumento 10 que lo pasó por RDX, ahora lo imprime, ¿no es cierto? Le levanta EDX.
pero vemos que se pasa como argumento, no está tomado como valor, digamos, como un miembro de la clase. Son valores que se pasan como argumento, así que no hay problema, se imprime. Y vuelve, ¿no es cierto? Termina. Bueno, un ejercicio simple. Acá en este caso las clases son más bien testimoniales, o sea, simplemente el DIS para ver a qué función llama, ¿no es cierto? Pero en realidad no tiene nada guardado, como vemos en la memoria. Bueno, sigamos con el siguiente ejercicio. Bueno, seguimos con el siguiente ejercicio. Acá vemos, habla de polimorfismo, y en este caso habla de lo que concierne a clases, el polimorfismo C++ llega a su máxima expresión cuando lo usamos junto con punteros o referencias. Bueno, C++ nos permite acceder a objetos de una clase derivada usando un puntero de la clase base. En esta capacidad es posible el polimorfismo. Por supuesto, solo podemos acceder a datos y funciones que existan en la clase base. Los datos y funciones propias de los objetos de la clase derivada serán inaccesibles. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y si volvamos al ejemplo inicial, el de la estructura de clases basado en la clase persona, y supongamos que tenemos la clase base persona y dos clases derivadas, empleado y estudiante, las dos derivan de persona. O sea, son persona y las dos son derivadas de persona. Y después vamos a ver, ¿no? Y vamos a copiar este código, lo vamos a compilar. Acá vemos que cuando lo compilamos tira algunos errores. Vamos a ver, primero dice que string copy no lo puede compilar porque no es segura, se deprecó, utiliza string copy. Acá podríamos cambiar por string ncopy o alguna de las funciones seguras que hay más adelante. Ahí te dice usar string copy-s en vez de string copy, pero bueno, yo quiero usar string copy, entonces le coloco esto que me diga que no me haga warning porque es seguro o no es seguro la función, me arreglo yo, y entonces, por supuesto, conviene siempre usar la función segura, pero yo para respetar el mismo código original utilizo string copy. Si estamos haciendo un programa en serio, obviamente utilicemos la función segura que nos sugiere, ¿no es cierto? Bueno, igual hay otros errores acá. Dice que cuando vos creás este elemento, new estudiante, pasándole José, o sea, el constructor tenés que buscar un constructor de estudiante. Acá dice que no hay instancia de estudiante que machea la lista de argumentos. Y dice que en este caso el argumento es un constant char 5, o sea, un array de 5 caracteres. Y vemos que en estudiante tenemos un constructor que es char asterisco, y este es constant char 5. Entonces lo que hay que hacer, como a bajo nivel es lo mismo, son dos arrays de caracteres. Esto quiere un puntero a un array de caracteres, y esto es un puntero a bajo nivel, es un puntero a un constant char 5, que es lo mismo a bajo nivel. Entonces lo vamos a castear, vamos a poner char asterisco acá, vamos a castear, y en el otro caso también, ¿no? En el empleado también pasa lo mismo. O sea que lo vamos a copiar y lo vamos a arreglar. Vamos a poner acá. Y ahora ya debería funcionar. Bueno, ahí está. Esto lo comento porque cuando lo compilen van a tener problemas, entonces el mismo problema que tienen ustedes lo tengo yo, y entonces directamente les muestro cómo arreglarlo provisoriamente, porque esto en realidad no conviene hacerlo, pero bueno, simplemente para que funcione. Es un ejemplo nomás. Bueno, vamos a abrirlo en el IDA. Bueno, entonces acá vemos las tres clases. Persona es la clase base, empleado es la clase derivada, deriva de persona, o sea, público, o sea que respeta los mismos permisos que hay acá, la misma seguridad, o sea que va a respetar el public y el protector. Y después estudiante también deriva de persona, o sea que son dos clases derivadas de persona, empleado y estudiante. Eh, cada una tiene un constructor. Vemos acá el constructor de persona, el constructor de empleado y el constructor de estudiante. El constructor de persona recibe una string y la copia a la variable nombre, o sea, recibe un puntero al string, y hace string copy de esa string a la variable nombre,
o sea que esta nombre guarda el nombre ahí de la persona. La clase empleado tiene un constructor que recibe una string también, y lo que hace es pasárselo al constructor de persona. O sea que directamente le pasa este n al constructor de persona y guarda el nombre en la clase principal. ¿No es cierto? Que las clases derivadas no guardan los nombres directamente. O sea, el nombre de la persona, como no es algo específico de empleado o estudiante, lo guarda en la clase persona. Si hubiera datos específicos del empleado, por ejemplo, sueldo, posiblemente estaría acá, ¿no es cierto? Dentro de los miembros de la clase empleado o estudiante, qué sé yo, la nota. Estaría acá porque eso sería algo específico del empleado o del estudiante. Pero como es un nombre genérico de todos, lo guarda acá. Y lo mismo, estudiante también. Cuando creamos un objeto del tipo estudiante, llamamos a persona y en ese caso lo inicializamos la variable nombre de ese estudiante, ¿no es cierto? Que la va a guardar dentro de la clase persona. Y después tiene la función verNombre para empleado, que directamente imprime el nombre verNombre también de estudiante, que imprime el nombre, total puede acceder porque son clases derivadas y la variable protegida la puedes leer desde acá, desde dentro de la clase derivada, o sea que la puedes leer. Y también hay un vernombre de la clase principal, o sea que hay un persona vernombre, este scout, nombre en, lo que hace es directamente imprimir el nombre ¿no es cierto? Vamos a ver ahora que crea un nuevo estudiante con el nombre José, o sea que este estudiante va a tener dentro de la variable, o sea, recordemos que cuando creamos un nuevo estudiante, eh, eso va a ir a guardar el nombre acá, ¿no es cierto? Porque el constructor llama a persona DN y persona DN copia el nombre acá, ¿no es cierto? Que el nombre del estudiante va a ser José. Y el empleado también, creamos un empleado con nombre cargos y también lo mismo, guarda su nombre ahí. Pero acá hay un tema. En vez de nosotros guardarlo en una variable de tipo estudiante asterisco, que sería lo lógico, o empleado asterisco, lo guardamos en una variable persona asterisco. O sea que nosotros estamos interesados más que nada en Pepito y en Carlos como personas, no en ninguna otra cosa que hubiera acá, ¿no es cierto? O sea que vamos a acceder solamente al nombre, por lo cual no nos importa estos no tienen, digamos, miembros propios, que son específicos, con los cuales nosotros no podríamos acceder de personas. Si acá hubiera un empleado sueldo, si nosotros hacemos esto y queremos acceder a Pepito sueldo, no va a poder porque es del tipo persona. Y persona no puede acceder digamos, a cosas que no existen dentro de su propia clase, a miembros que no existen acá. Pero como este miembro existe acá, yo puedo directamente hacer que ese tipo Pepito sea del tipo persona y Carlos sea del tipo persona. Y después llamo a Carlos vernombre y obviamente como Carlos es del tipo persona, ¿a cuál de los tres vernombre va a llamar? A este, porque es del tipo persona. Entonces directamente va a implementar el nombre. Y Pepito vernombre también va a llamar a este. Y acá nos damos cuenta porque vernombre, acá vemos que imprime solamente el nombre, mientras que esto se imprime empleado el nombre y estudiante el nombre. O sea que acá vamos a ver que vernombre va a imprimir ¿no es cierto? El que no tiene nada. Vamos a fijarnos. Si es así, nuestro razonamiento es lógico. Vemos que imprimió Carlos y José, o sea que utilizó digamos, el vernombre de Pepito, de persona, perdón, de Pepito que es persona, y de Carlos que es persona, utilizó el vernombre de persona directo, al llamar directo. Acá se utiliza la flecha y no el puntito para acceder a los miembros de un objeto que se creó, porque el objeto se creó en el heap con new. Si hubiera sido en el stack, se utilizan puntitos. Pero como el objeto se creó con new y está en el heap, en ese caso se utiliza, es lo mismo, es el miembro. O sea, acá Carlos, si yo pongo Carlos puntito, me lo va a cambiar yo pongo acá, por ejemplo, Carlos puntito, vemos que, y pongo ver nombre, bueno, ni siquiera me lo cambio directamente. Sí, me lo pone ahí, pero me dice error, ¿ven? Que no me lo toma.
no funciona. Pero si yo pongo la flechita, vemos que ahí ya me está completando. Vemos que ahí me sale. Ahí está. Por ejemplo, persona, ver nombre. Por ejemplo, podría ser en este caso. Falta el punto y coma acá. Vamos de vuelta. Punto. Ver nombre. Vemos que me deja ponerle el nombre, pero me lo cambia por el. O sea, si yo pongo punto ver nombre, sale ahí ver nombre, pero me lo cambia por la flechita, ¿no es cierto? Porque en el heap, como el objeto fue creado en el heap con new, entonces en vez de punto se utiliza la flechita. O sea que bueno, esto era una demostración de que él me lo va a cambiar. Si lo ponemos mal, igual el compilador lo cambia. No es algo que sea letal. Y por supuesto, si quisiéramos acceder a los otros, lo mismo pasa cuando pasaba con las clases derivadas. Carlos. Punto. Persona, ver nombre. Vemos que para acceder de Carlos a alguno de los miembros de la clase, de las clases derivadas, al ver nombre de la clase derivada, necesito usar el nombre. Lo mismo que pasaba cuando yo tenía una clase derivada y tenía tenía varios miembros. En este caso, el que se llama directo es el del mismo objeto, en este caso persona, se llama directo, y para llamar a los otros necesito hacerlo a través del nombre de la clase, como pasaba al revés cuando hicimos el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Bueno, esto ya está. Bueno, vamos a verlo ahora, a bajo nivel. Vamos a ver si es así. Bueno, acá vemos ya que acá el Lumina se mandó alguna de las suyas. Vamos a sacarle acá, a ver si se dice Lumina Revert Function. Ahí está, empleado, empleado. Y acá debe haber alguna otra, empleado, empleado, está bien. No es más, ¿no? Está todo bien. Eso cuando uno abre puede ir a Lumina y ver todas las que cambian, las que existen, y ven que ahí dice que empleado la cambia por esto, ¿no? Entonces ahí ya en la lista se da cuenta que esto se puede revertir desde acá mismo, creo. No, no, tenemos que ir a la función. Bueno, listo. Bueno, entonces empezamos. Vamos a poner que se vean los nombres de las funciones. Y vamos a poner el local debugger. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a venir acá con F4. Vemos que el new crea un new con un size de 1E. ¿Por qué es eso? Porque vamos a local types y vamos a ver persona. Vemos que los tres son de tamaño 1E, persona, empleado y estudiante son de tamaño 1E. Vemos acá, persona, porque tiene el char 30 ahí que está incluido. O sea, 1E es el tamaño de la string esta, que está directamente embebida, no es un puntero, esto está embebido acá en el stack. O sea, que está embebido dentro perdón, el stack, está embebido no del stack porque esto se crea con new, pero dentro del espacio de memoria que creamos está acá dentro de los 30 caracteres ahí mismo. Ahora lo vamos a ver a bajo nivel. Por eso, y las otras como heredan, también tienen ese mismo tamaño, porque al heredar, los dis tienen también esos 30 bytes, digamos, en sus propios dis. Bueno, entonces volvemos. Entonces va a crear el primer objeto del tipo 1, de tamaño 1E. Acá por ahora no sabemos nada de qué tipo es, porque lo único que sabemos es que tamaño 1E. Y entonces nosotros creamos, vemos ahí el espacio de memoria en RAX, ¿cierto? Ahí que está creado. Si lo ponemos acá, que se sincronice con con RIP, vemos ahí el espacio que creó, que es de 1E. Lo podemos agrandar un poquitito esto para que sea mejor. Ahí está. Y este para acá. Vemos que acá, este es el espacio de 1E. Hasta acá. Va a ser todo esto. Si lo leemos acá, porque está, digamos, en byte, pero si lo leemos como de Word, esto sería bad food, bad food, bad food, bad food, bad food, bad food, porque lo creamos
porque lo arrancamos en un debugger. Si esto fuera directamente que no lo arrancamos en un debugger, esto no tendría esta forma. Y después de eso tiene AB, 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 AB y F. O sea que estos son el 1E sería este, ¿no? Ah, los Barfool sería el 1E. Bueno, no importa. Esas son cosas de bajo nivel que no interesan. Bueno, volvamos acá. Entonces creó el objeto. Ahí nosotros no sabemos. Si nosotros no tuviéramos los símbolos, vemos que creó un objeto, algo de 1E, pero no sabemos qué, todavía ni de qué tipo. Ahora nosotros sabemos porque tenemos los símbolos, pero si no nos supiéramos, tendríamos que en este caso ir y crear en local type una estructura. Después veremos a ver cómo se hace, una estructura a type y crear una estructura de 1E vacía, y después veremos para ir rellenando cuando vayamos reverseando. Por eso ya lo vamos a hacer más adelante. Por ahora, como tenemos los símbolos, todo lindo. Entonces acá vemos que va a guardar el punterito a la 1E y vemos que ese va a ser el dis de la categoría empleado. Entonces ponemos el puntero a nuevo. Por ahora le ponemos empleado, no sabemos cómo se llama. Es un nuevo empleado que va a crear. Porque vemos que esto va a ser el dis de va a ser un objeto de tipo empleado, o sea que por eso le puse empleado. Bueno, empleado. Por ahora sabemos que es algo del tipo empleado. Empleado. Qué mal quedado. Empleado. Ahí está. Bueno, nosotros sabemos que es de tamaño 1E y que sabemos que es del tipo empleado porque llama al constructor de empleado. O sea, entonces, y vemos que acá le pasa el nombre José como como argumento después del dis, o sea, acá el dis no figura, el RCX no figura, y RDX es el puntero al char asterisco de la string José. Ese es el argumento del constructor. O sea que va a llamar al constructor de empleado que tiene, digamos, como argumento char asterisco. Recordamos acá que el único constructor que hay de empleado que hay utiliza char asterisco, por lo tanto, ese lo que hacía era llamar a persona con el mismo argumento, ¿no? O sea, al constructor de persona con el mismo argumento. Entonces entramos ahí. Vamos a dejar de sincronizar esto. Bueno, entonces entramos ahí al constructor, con el dis, y el RDX tiene el puntero a José, acá se ve, y RCX tiene el puntero, el RDX de puntero a José y RCX el dis, ¿no es cierto? Recordemos ahí está el dis. Acá. Este es el dis. Vamos a decir que ya estaba desincronizado, ¿no? Sí, perfecto. Que quede ahí a la vista. Este es el dis, lo vemos ahí a la vista. Bueno, entonces entramos. Bueno, entonces guarda el puntero a la string ahí en N, guarda el dis ahí, le guarda, mueve otra vez a RDX el puntero a José, guarda el dis, y ahora vuelve a pasarlo al constructor de persona, ¿no es cierto? Vemos que acá estamos en el dis es estudiante, ¿no es cierto? Vemos que a pesar de que entró en empleado, vemos que acá hay algo raro, porque hay algo mal, porque si acá está dentro de empleado, el dis no puede ser estudiante, o sea que esto está mal. O sea, acá tendría que ser, el dis tendría que ser empleado, ¿no es cierto? Esto no está bien porque si la función es empleado-empleado, el dis no puede ser estudiante. Pero como en este caso simplemente lo pasa a persona, no vamos a corregirlo, marcamos algunas cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces este dis, en este caso ahora, se va a pasar a persona, y ahí sí va a ser el dis de persona, vemos que es el dis de persona, sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Uno es. Y lo guarda ahí, ese dis lo levanta RAX, RAX tiene la dirección, que acá está, ¿no? La dirección la dirección que creamos en el heap del dis. Ahora levanta el source, que es RDX de José, y va a copiarlo en el contenido de RAX, o sea,
El contenido de esto apunta a dónde lo va a copiar, o sea, lo que lo va a copiar acá. O sea que el dis en el fondo de persona está copiando en lo mismo. Todos apuntan al mismo dis, ¿no es cierto? A la misma dirección de memoria. En este caso se utiliza como persona y copia ahí José, ¿no es cierto? José, esto que está, José, ¿no es cierto? Lo copia acá. José y el 00 final, copia ahí la string. Y ahora levanta el dis y sale. Vemos que como el dis se comparte en la memoria y los tres tienen el mismo tamaño, no hay mucho problema por si es el de estudiante, el de empleado y todo, porque todos se comparten. Pero por definición está bueno que coincida, ¿no?, el nombre de la función con el dis que se utiliza, ¿no es cierto? Bueno, vuelve a levantar el dis, sale, y entonces José. Entonces vemos que creó el de José. Y José es estudiante. Entonces creo que acá lo que se confundió es esto, ¿no? En realidad lo que hizo fue, como empleado, vemos que para llamar a José, que es estudiante, y para hacer el constructor de Carlos, que es empleado, como el código es el mismo, en ambos casos el código es el mismo, vemos que el constructor de estudiante lo que hace es llamar a persona e imprimir, perdón, llamar a persona solo es el código del constructor, y el código de empleado es que es el mismo, entonces directamente usa el mismo para los dos, porque es el mismo código. Solamente cambias el dis, por eso es que en ambos casos, acá en este caso nos confunde porque es igual, llama empleado cuando es un estudiante, y en este caso llama empleado y es verdaderamente empleado. O sea que acá lo que vamos a hacer, acá sería en realidad nuevo estudiante. Acá adentro estaba bien esto, ¿no?, que es el dis de estudiante. Entonces lo que vamos a poner acá es un nuevo estudiante. Ya veremos cómo hacer estas cosas cuando no tengamos símbolos, porque nos estamos dando cuenta muchas cosas cuando tenemos símbolos, pero todo se puede hacer con paciencia y saliva, dice el refrán. Entonces eso es nuevo estudiante. Es el mismo dis. Y este lo guarda acá, ¿no? Este nuevo estudiante lo guarda acá. Nuevo estudiante 2, le ponemos es una copia del otro. Devuelve el mismo dis. Recordemos que el constructor devuelve el mismo dis. Ahí. Vemos que otro lo levanta y lo copia acá. Son todos copias del mismo. Vemos que RAX sigue valiendo el mismo valor que tiene José. O sea que lo va a copiar acá. Nuevo estudiante 2. Ponemos nuevo estudiante 3. Y después nuevo estudiante 3 lo guarda en Pepito. En este Pepito, ¿no es cierto? Acá. En Pepito. O sea que al final todo eso fue para crear la variable Pepito, que es de tipo persona. O sea que este Pepito ahora es de tipo persona. Lo guardó todo esto, al final terminó siendo el nuevo estudiante Pepito. Y Pepito tiene el nombre José, ¿cierto? Pepito, a bajo nivel, se guardó acá el nombre José, porque se inicializó con José. Bueno, eso ya está. Y ahora vuelve a crear otro. Y acá vamos a ponerle nuevo, en este caso Carlos ya sabemos que es empleado, por lo tanto ahora sí le vamos a poner nuevo empleado. Va al mismo constructor que antes, Carlos, vamos a ver el nuevo empleado. Vemos que sigue utilizando el dis de estudiante porque usa el mismo código y hace lo mismo que antes, llama persona, copia, lo mismo que hicimos antes. Por supuesto está en otra dirección de memoria, está copiando acá. La dirección de memoria de RAX la puedo ver acá arriba, vemos que ahí va a copiar. Y cuando hacemos el string copy, ahora copió, ¿no? Entonces el dis va a apuntar ahí a Carlos, ¿no? Es la zona de memoria donde está copiado eso, porque dejé la otra acá. Bueno, entonces ahora devuelve el valor y hace lo mismo de copiar acá el dis, del dis lo copia acá, este dis lo copia acá, y termina haciendo Carlos. Bueno, no hago todas las renombres, las renombradas estas porque son todos pases de magia que al final termina siendo el dis, termina siendo este Carlos. O sea que ya tenemos Pepito y Carlos, las dos variables que son punteros al tipo persona, porque así lo castigo acá. Y entonces ahora vemos que Carlos, ¿no es cierto?, va a llamar a persona ver nombre.
¿cierto? Vemos acá que llama Carlos Bernombre. Y dijimos que este Carlos Bernombre, como Carlos es del tipo Pepito, lo que hace primero es llamar al Bernombre de persona, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, persona se comporta, este Carlos se comporta como persona y llama acá persona Bernombre y utiliza el dis de persona, ¿no es cierto? Que los tres son iguales, pero en este caso sí corresponde bien el dis. Y entonces levanta el dis a R a X, y vemos que ahí está Carlos, el puntero Carlos, y lo va a imprimir. O sea que imprimió Carlos. O sea que utilizó este, ¿no es cierto? Este. No esto porque esto decía empleado y estudiante. Utilizó el de persona, porque lo guardamos en una variable de tipo persona asterisco. Por más que lo hayamos creado con el new, este new lo único que hace es crear el objeto de bajo nivel, pero lo importante es qué tipo es la variable donde lo recibe, ¿no es cierto? Que al final termina siendo persona. Si lo hubiéramos puesto estudiante asterisco Pepito, cuando llamamos a Pepito Bernombre iba a llamar al de estudiante. Ya sabemos directamente, ¿no? Bueno, y ahora lo mismo, llama a Pepito Bernombre, imprime Bernombre, ¿cierto? Ahí José utiliza también el de persona, y ahora llama a Pepito, lo guarda, lo mueve acá a block, ¿no es cierto? Y llama a edx1e, también al size, y llama a delete para borrar el bloque de Pepito. O sea, esto lo va a liberar. Vemos que RCX tiene la dirección donde está José. O sea que ahora este delete va a liberar toda esta zona. Vemos ahí que la liberó. Y después va a hacer lo mismo con Pepito. Pepito ya está. Ahora Carlos. Vemos que Carlos lo va a liberar acá. Levanta RCX la zona donde está Carlos. Que está acá. Acá abajo. Y ahora hacer delete. Liberó toda esa zona. Y terminó. Vemos que a la variable que tenía Carlos le guarda una constante, igual que acá. Esas son cosas del compilador. Para que no quede puntero ni nada, ¿no? Guardado ahí. Igual, acá en estas variables intermedias quedaron los punteros, ¿no es cierto? Tendría que haberlo hecho con todas, ¿no es cierto? Los punteritos estos, haberlos... bueno, sí, acá el bar 10 lo volvió a pisar acá, o sea, guarda, el 8123 lo guarda en Carlos y lo levanta y lo guarda en bar 10. Igual hubo algunas variables más que por el medio creó así intermedias. Bueno, la cuestión es que terminó y ya vimos el ejercicio completo. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, ahora vamos a empezar con funciones virtuales. Bueno, el ejemplo anterior demuestra algunas posibilidades de polimorfismo, pero tal vez sería mucho más interesante que cuando se invoque una función que se superpone en la clase derivada, se llame esta última función, la de la clase derivada, como el ejemplo en el caso anterior, ¿no es cierto? Eso siempre ocurre siempre y cuando, como ya hemos visto, ¿no? Si lo que hacemos, por ejemplo, como en el caso de clase B, era derivado de clase A, y bueno, si el objeto era de clase B, y ahí superponía una función que estaban las dos con el mismo nombre y con el mismo tipo de argumento, llamaba al de clase B, pero el de clase A llama al de clase A. En este caso vamos a ver este ejemplo, ¿no? En el cual la clase persona, la definición de la clase persona cambia o sea, es exactamente igual, simplemente se le cambia una sola palabrita, la palabra virtual, eso cambia todo. Eso cambia todo. Y vamos a ver esto vamos a ver por qué pasa bajo nivel. En este caso, cuando ejecutemos el mismo código anterior, pero solamente le pusimos la palabrita virtual acá, si lo ejecutamos, primero que nada, vamos a ver que ahora es igual. O sea, el Pepito sigue siendo del tipo persona asterisco y Carlos sigue siendo del tipo persona asterisco, pero cuando llamamos a Carlos Bernombre, vemos que llama a, o sea, imprime emp Carlos, o sea que llamó al Bernombre de empleado. Y José, y en este estudiante José, vemos que José era del tipo
estudiante y llamó a pesar de que esto es del tipo Pepito, llamó al hacer Pepito ver nombre, llamó al de estudiante, no llamó al original, ¿no es cierto? Al de la clase base. O sea que dependió de cuando se creó el objeto, no del tipo que es actualmente la variable, sino de cuándo se creó. Ahora lo vamos a ver bien abajo. ¿Por qué pasa esto? Esto es muy importante, importantísimo. Y es importante entenderlo por qué trabaja así a bajo nivel, porque esto uno lo ve así muy lindo, pero a bajo nivel hay un montón de cosas que pasan para que esto ocurra, diferentes, y creo que es un ejercicio que va a ser muy importante. Bueno, vamos a verlo a bajo nivel. Minuto. Bueno, acá tenemos el código, por supuesto ya lo acabamos de ver, y acá tenemos el id a bajo nivel. Bueno, ahí arreglé un par de funciones que los constructores, sobre todo el Lumina, se mete a meterle cosas a los constructores, nombres, y ya lo arreglé, ya saben cómo se hace, ¿no? Clic derecho, revert Lumina, si aparece revert acá, le ponen revert y listo. Bueno, vamos a ver la diferencia de esto. En este caso tenemos una función virtual. Lo vamos a ir traceando y lo vamos a ir explicando paso a paso para acá. Vemos que acá ya, con respecto al caso anterior, vemos que el constructor de cuando crea, primero vemos que el tamaño es mayor, 28. Antes era 1E y ahora es 28. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. En este caso también es 28. O sea, aumentó el tamaño ese solamente palabra virtual aumentó los tamaños de los dis, o sea, de los objetos. Y aparte vemos que acá no se equivoca para nada, en el sentido de que este es el constructor de estudiante y este es el constructor de empleado, como en el otro caso. Y ya vamos a ver por qué también acá lo detecta tan bien, ¿no es cierto? Y vemos que cuando llama a las funciones, esto es muy típico de las funciones virtuales, lo realiza en forma indirecta, acá, y hay que resolverlo. Esto es otra cosa que cuando trabajemos a bajo nivel, sobre todo cuando no tenemos símbolos, hay que saber hacerlo, ya lo vamos a ver cómo se hace esto. Por supuesto, acá con símbolos va a ser mucho más sencillo, pero, o sea, acá si yo aprieto F5 me va a decir exactamente a dónde salta, ¿no es cierto? Aprieto F5, ni, bueno, no me dice nada. Bueno, entonces lo hacemos a mano. De cualquier manera es muy sencillo sacarlo, cuando no tenés símbolos es un poquito más complicado, pero todo se aprende. Vamos a ponerlo en local y vamos a ir debugueando para ir explicando bien todo. Y vamos a ver acá, vamos a ir hasta acá con F4. Presten mucha atención porque este ejercicio y los que vengan con funciones virtuales son muy importantes. Bueno, primero creamos el espacio del primer objeto, que es de 28, y acá lo creamos. Vemos que RAX apunta al nuevo espacio, entonces acá podemos poner sincronize with RAX, with RAX, entonces ahí vemos el Badfood famoso. ¿No es cierto? 28. ¿No? Está. 28 hexa, ¿no es cierto? Sería, que son 40 bytes, ¿no es cierto? Tenemos 16 y 16, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Y donde empiezan los A, B, A, B, A, B, eso es lo que se acabó. La zona que nosotros reservamos es esta, ¿no? Hasta acá, hasta el bad food. Bueno, entonces guardo acá el puntero de, ya sabemos acá, ¿no? Que este lo va a usar, es un nuevo estudiante, ¿no? Porque sabemos que le llama a la clase estudiante, entonces le vamos a poner puntero a nuevo estudiante. Puntero a nuevo estudiante. ¿No es cierto? Que, por supuesto, el constructor, igual que antes, le pasa el nombre José, igual que antes acá. Vemos que el nuevo estudiante le pasa José como char asterisco y va a ir al constructor que le va a pasar a persona, igual que antes exactamente, y va a guardar acá el nombre en la variable que está ahí, ¿no es cierto? Bueno, entonces entramos al constructor, vamos acá, entramos al constructor, RDX tiene el puntero a la string José, y esto tiene el dis, ¿no es cierto? RCX tiene el dis. Este le sacamos el sincronizar, saquémosle, así no cambia. O sea, acá vamos a ver lo que va guardando en el objeto este que acabamos de crear.
Y entonces entramos acá en el constructor y vemos que ya el constructor, vamos a ver que es un poco distinto, ¿no es cierto? Acá vemos algunas cosas diferentes. Y entonces, bueno, bueno, tenemos acá el RDX, que es el puntero a José, el dis, que es este, RCX, y vemos que levanta el puntero, levanta el dis, que en este caso es el dis de estudiante, y entra con el dis de estudiante a persona, pero ahora, por supuesto, adentro se va, digamos, a utilizar la parte solamente de persona, o sea que va a ser el dis de persona. Entramos acá, pero el valor es el mismo, ¿no? Vemos que RCX sigue valiendo este 2-0, que fue el que creamos afuera, o sea que el dis es la misma zona de memoria. Entonces, entramos ahí, vemos que levanta el dis, vemos que acá hay algo que se llama bftable, o btable, como lo llamamos nosotros alegremente, los que trabajamos en reversing, un puntero a esa zona que está en la sección de redata, y esa btable tiene la función, o sea, es un puntero, esto, ¿no? A una tablita con todas las funciones virtuales. O sea, este puntero a btable, este RSX, está acá. Si nosotros vamos acá en RSX, como vemos que esta dirección es un puntero a una tablita, que en este caso vemos que tiene una sola, y esa tablita tiene los punteros de los métodos virtuales. En este caso, persona tiene un solo método virtual, en este caso virtual, dar nombre. O sea que esa tablita de la btable es la tablita donde tiene la lista de direcciones, de punteros, a las funciones virtuales que tiene esa clase. En este caso, como solamente tiene esta ver nombre, tiene eso sola, ¿no es cierto? El puntero a nombre. Por supuesto, todo esto acá no existe nada, porque no explica para nada eso de la btable, porque son cosas de bajo nivel, ¿no es cierto? Esto acá es donde estamos en 100% reversa. Bueno, seguimos. Entonces, esta tablita, que es una dirección esa tabla, vemos que esa dirección está 70, que es donde está la btable, la guarda en el primer lugar del dis. O sea, en el primer lugar del dis va a guardar el puntero, anoten en su cabeza esto, en el primer lugar del dis guarda el puntero la btable. O sea, ahí guardó en el primer lugar del dis el puntero a la btable de persona. O sea, en el dis de persona, en el primer lugar, guardó el puntero a la btable de persona. Si nosotros vamos a ver acá persona, vemos que ya en el primer lugar, o sea, tiene un puntero, ¿no es cierto? Es el puntero a la btable, acá lo dice, persona btable, el puntero a la persona btable, ¿no es cierto? Es esto. Y después sí tiene la variable nombre de 30 y tiene o sea, tiene 2 bytes de relleno para, ¿cómo es? Para hacer el padding de que quede bien alineado. Y como entonces ahora para saber el size, tenemos que sumar el que teníamos antes, 1e, 0x1e, más 8, más 2 en este caso, ¿no? 0x sería 0x1e más 8, me da 26, pero obviamente 26 no puede, tiene que estar, tiene que padearse con 2 bytes más para que sea múltiplo de más 2, en este caso, y en ese caso sí, ¿no? 28, 0x28, está padeado, vemos que nos da un valor justo, alineado a 8, o sea que podemos dividirlo por 8 y nos da un valor entero justo. 26, por supuesto, no. Si lo hacemos con 26, no. 475. Entonces, bueno, el nuevo tamaño es el tamaño del puntero a la btable. El puntero a la btable puede apuntar a una tabla de 20 funciones, pero siempre ocupa 8 bytes porque es un puntero. O sea, la tabla está, como dijimos, en otra zona, ¿no? En la zona, ya lo vimos ahí, ¿no es cierto? Acá, la btable está en la sección de redata. O sea que acá, en la sección de redata, vas a guardar todos los punteros a las funciones, a los métodos virtuales. Y en el dis lo que vas a guardar es el puntero a esa tabla. El puntero a la tabla, que es este que está acá, ¿no es cierto? Por supuesto, esto lo podemos mostrar también como
acá cuando dice data format, lo podemos muntear como addresses. Entonces ahí vemos que en el primer lugar está el puntero a vtable, lo podemos mostrarlo como addresses, acá, data format, addresses with names. Entonces el primero de todo ese de la zona esta, que este es el dis, acá empieza el dis, recordemos, el dis es ese, 1, 2 a 0. El primero es la vtable, recuerden esto, ¿no? Y acá abajo van a venir ahora la variable de string que teníamos, ¿no es cierto? Entonces ahora va a ser dis, le suma 8, o sea, levanta el dis, le suma 8, o sea que está esquivando, salteando todo esto y va a escribir acá, o sea que a x8 lo que va a ser escribir a continuación la string, o sea, en vez de escribirla al principio como antes, la escribe 8 bytes más adelante y hace string copy, por supuesto, de esto que si lo vemos de vuelta como bytes, bueno, no con ese formato. Vemos ahí José, ¿no? Si lo vemos como, depende del formato que le pongamos. Ahí está. No me gustan esos formatos así de un solo byte, ahora lo arreglo. Bueno, ahora está, ¿cierto? Ahora sí está bien. Quedó como corresponde, ¿no es cierto? O sea que el dice está en RAX y ahora si lo sincronizamos con RAX, vuelve a estar como antes, ¿no es cierto? Ahí está el puntero y ahí está el José a continuación, ¿no es cierto? A continuación, después de los 8 bytes del punterito de la vtable, está el José y el 0, ¿no es cierto? Para arreglarlo, por supuesto, aparte del data format de un byte y hexadecimal, hay que poner la cantidad de bytes que quiere que se muestren en las columnas. En este caso, la columna tiene que tener 16 bytes para que se vea bien. Vamos a mover esto un poco más para acá. Bueno, entonces ya vimos algo, ¿no es cierto? Que eso no lo va a explicar el curso, porque esto es todo bajo nivel, ¿no? Existe algo que se llama vtable o BF table, como le guste llamarlo, y esa es una tablita que está en otra sección, como ya vimos, y esa dirección se guarda en, si desincronicemos de vuelta, y esa dirección se guarda en el primer lugar del dis, ¿no es cierto? Por eso se incrementa el tamaño. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? Ahora vuelve, eso fue dentro del constructor de persona, ¿no es cierto? Y ahora vemos que vuelve a levantar el dis y vuelve a levantar otra vtable, que en este caso es la vtable de estudiante. Cada persona tenía su vtable, ¿no es cierto? Que estaba ahí adentro. Acá, esta es la vtable de persona. Y vemos que empleado tiene otra vtable y estudiante tiene otra vtable, ¿no es cierto? Empleado tiene una vtable y estudiante tiene otra vtable. Las tres tienen la función ver-nombre. Porque una de las cosas que sí dice acá es que cuando vos tenés una función virtual, ¿no es cierto? Si tenés una función virtual, por ejemplo, en este caso ver-nombre, cuando en una clase creamos una función virtual y la superponemos en alguna clase derivada, bueno, eso ya lo hemos visto, pero hay una parte que decía, una vez que una función es creada como virtual, lo seguirá haciendo en las clases derivadas, o sea, la propiedad virtual se hereda. O sea que por más que vos superpongas per nombre, todas estas, si la ponemos acá arriba, vemos que dice inline virtual. Esta también dice inline virtual, o sea, igual que esta, ¿no? O sea que estas superponen el nombre, pero también heredan la propiedad de virtual, ¿no es cierto? O sea que si la base de la función es virtual, estas también son virtuales. Y por lo tanto, como son virtuales, también están en una vtable propia, ¿no es cierto? Cada una tiene una vtable propia. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Levanta la vtable, o sea, esto estábamos en persona, ahora estamos acá. Volvamos a donde estábamos. Levanta la vtable estudiante, que es otra dirección, por supuesto. Y vemos que pisa la vtable de persona, porque esto RAX sigue apuntando al mismo lugar, sigue apuntando al inicio. O sea que la vtable de persona que tenía la pisa con la de estudiante. O sea que cuando hay una clase que hereda de la otra, la vtable en este caso es el dis del estudiante, el que estás llamando al constructor. Primero llama al de la clase superior y guarda su vtable en el primer lugar. Pero después, a medida que vas
pasando, digamos, si esta tuviera una función superior, dentro llamaría a la superior y cada una escribiría su bitable en el mismo lugar. Y ahora lo que hacemos es que esta otra dirección, vemos que es diferente, esta es 7F, F6, 3670, y ahora esta es 3698, ¿no? Entonces ahora vamos a ver que cuando lo guarda, pisa este valor y lo cambia a 98. O sea que termina siendo, en la bitable, termina siendo la estudiante, obviamente, porque el dis corresponde a estudiante. Al final tiene que estar ahí en la bitable el de estudiante. Se coloca primero el de persona, pero finalmente se pisa por el de estudiante. Y devuelve el dis, por supuesto, es el dis igual de ambos. Sigue siendo la misma dirección. Esta. Bueno, esto es muy importante que lo entiendan, muy importante que lo entiendan todas estas manganetas que hace a bajo nivel. Y bueno, ahora vamos a verlo de vuelta. Bueno, entonces acá guardo el puntero al nuevo estudiante, 2, y acá lo pasa, lo pasa, lo pasa, y termina siendo Pepito. O sea que Pepito, en este caso, si vamos a esta variable Pepito acá, vamos a ver, acá Pepito, setType, que a pesar de que está puesto como persona, porque nosotros acá la variable es del tipo persona, de cualquier manera, cuando se creó la bitable, o sea, en el momento que se creó por el constructor, el mismo constructor guardó en la bitable el puntero a estudiante, no a Pepito. Por lo tanto, cuando llame, va a llamar a través de la bitable, esa es la función, y va a llamar al de estudiante, que fue el que se creó acá, no el como la otra vez que era que utilizó directamente el de Pepito. Va a utilizar el que se utilizó en el momento del constructor, que en este caso es el de estudiante. Bueno, ahora vamos a ver cómo pasa eso. Bueno, entonces volvemos a donde estábamos. Tomamos con tranquilidad. Esto pasa a estudiante acá, sigue siendo la misma dirección, ¿no? 2-0, la guarda acá, esta la levanta acá, y ahí Pepito sigue siendo ahí. Y ahora va a crear el segundo objeto, que también es de 28. Va a ser lo mismo que antes. En este caso va a ser un empleado. Vemos que 48 lo pasa como di de empleado. Entonces le ponemos rename, puntero a nuevo empleado. Esto se acerca mucho más a la realidad de que vamos a ver todos los días, ¿no es cierto? Con funciones virtuales se utiliza 100% y los objetos creados con new 100%. Mucho más real que los que vimos hasta ahora. Bueno, entonces llama a Carlos y llama a nuevo empleado, hace lo mismo que antes, ¿cierto? Va a utilizar el dis, acá, RCX es el dis. Ahí está el dis RCX. Lo podemos poner acá para que se muestre que se sincronice con RCX. Ahí está, la zona del bad food. Recuerden que este bad food solamente aparece cuando estamos debugueando un programa en modo debug. Si no, no aparece bad food. Es simplemente para que nos ayude a mostrar cuál es la zona que alocó. Es una especie de ayuda. Entonces sabe que la zona que alocaste es esta bad food, bad food, bad food. Si no lo estás debugueando, entonces te aparece eso. Bueno, entonces, bueno, llama este dis, que es el dis de empleado, va a llamar al constructor de persona, y entonces acá va a ser el dis de persona, que igual es la misma dirección, sigue siendo la misma dirección. Ya levanta la bitable, el puntero a la bitable de persona y lo guarda ahí en el contenido. Bueno, acá me olvidé de sincronizar, como un sonso. Esperen. Aguante un poquitito. Se me escapó. Bueno, lo quería tener acá, ahora se me escapó. Tenía que haberlo desincronizado. Bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces en el contenido de RAX, acá, vamos a ponerlo acá, RAX. Ahí está. Lo desincronizamos, así no se mueve. Listo. Entonces ahí va a guardar el puntero a la bitable de persona, ¿cierto? Esta, vemos que es otra, diferente. La dirección es distinta. Persona, ver nombre. En realidad, la persona es la misma que guardó al principio la otra vez, porque es de persona, ¿no es cierto? En los dos casos, al principio siempre guarda la de persona.
Vemos que ahí guardó la de persona que termina en 70. Y bueno, hace string copy, levanta el dis, le guarda, hace add RAX más 8. Recuerden que en 8, a partir de persona, está el nombre, ¿no es cierto? En la posición 8, en el dis de persona, está el nombre. Por eso acá le suma 8. De cualquier manera, cuando tenemos un dis y sabemos qué clase es, en este caso es persona, y le sumo un offset y queremos saber realmente este RAX a qué apunta, lo que hay que hacer, en vez de apretar T como apretamos siempre, marcamos toda esta zona. Primero, no, normalmente hacemos en un registro, apretamos T y nos sale el menú que nos salía siempre, como acá, apretamos T y nos sale el menú este, que elegimos cuál es la offset a qué estructura, pero en este caso nos sale un menú distinto, cuando marcamos toda la instrucción, nos sale un menú distinto en el cual nos permite poner el offset al cual, digamos, este RAX va a estar apuntando un offset a partir del dis, o sea que es el 8, ¿no es cierto? Vemos que le suma 8 al dis, le suma 8 y ese es el offset que ponemos acá, ponemos 8. Y después elegimos la estructura que corresponde, ponemos control F acá ponemos control F y elegimos persona y vemos que elegimos persona, ahí ponemos OK y nos dice que corresponde al nombre. O sea, por supuesto, le resta, esto acá significa que esto está 8 respecto del inicio, ¿no es cierto? O sea que este persona nombre, ahora lo que está tomando es persona nombre, ¿no es cierto? Más 8 menos 8 es persona nombre, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que esto está significando, te lo está mostrando que al asignarlo, lo que estás haciendo es haciendo que este valor está en un offset 8 con respecto al dis original. Pero el nombre de la variable que está leyendo acá es ese, ¿no? O sea, que al final RAX termina siendo persona nombre, ¿cierto? O sea que este RAX ahora es persona nombre. Es el puntero a persona nombre, o sea que va a estar en 3008. Esto está en 300 y entonces 08 va a empezar a escribir acá. Entonces ahí va a hacer el string copy y escribe Carlos ahí. Escribe Carlos, que ahí se ve. Bueno, seguimos. Bueno, lo que quería decir, bueno, entonces este es A de RX más 8. Entonces como persona nombre es 8, porque es el valor 8. Persona nombre es el offset 8. Entonces lo que está diciendo es que a RX le está sumando persona nombre 8. Y más 8 menos 8 es lo mismo. O sea, este es 8. Persona nombre es 8. Más 8 menos 8, 8 menos 8 se simplifican y esto este es 8. Lo que te está queriendo decir es que a la dirección inicial que estaba en RAX le está sumando persona nombre. O sea que al final esto termina siendo el puntero a persona nombre, ¿no es cierto? Porque es la dirección inicial más el campo persona nombre. Entonces es la dirección de persona nombre, más el offset a persona nombre. Sería este, ¿no? Este valor. O sea, le está diciendo que le está sumando el offset a persona nombre. Entonces le está sumando 8 y entonces esto es una dirección más un offset. Dejémoselo de esto que se simplifica. Y entonces vos sabés que al final este RAX es la dirección de persona nombre. Bueno, y ahí en persona nombre va a escribir, por supuesto, ¿no? El destination es ese, en la dirección de persona nombre, y en persona nombre va a escribir con el string copy. Bueno, y devuelve el dis nuevamente, en este caso. Y ahora en el dis, que sigue siendo el mismo, este 300, vemos que tiene la dirección acá de la bitable anterior de persona, y ahora la va a machacar con la dirección de empleado bitable, que vemos que termina en 80, 3680, este terminaba en 3670. Vemos que ahí la pisó con el de la función, con el del empleado dis, ¿no es cierto? O sea que ahora tiene su propia bitable. O sea, cada vez que nosotros creamos un objeto que tenga una función virtual, cada uno de los objetos que creemos va a tener su propia bitable y al final va a terminar guardándolo en su propio espacio, que este es el espacio del empleado, va a tener guardado un puntero a su propia bitable. Y ahí lo devuelve, ¿no es cierto? Y entonces ahora vamos a ver cómo llama, ¿no es cierto? Este es Carlos, ¿no es cierto? Lo pasa acá, y termina guardándolo en Carlos. Ahora levanta la dirección de Carlos, que es el dis,
y levanta el contenido de RAX, o sea que es el contenido de empleado, ¿no es cierto? Carlos es del tipo empleado, o sea que este es el dis y ahora esto sería empleado. Y vemos que está levantando la vtable, ¿no es cierto? Está levantando el valor de la vtable. O sea, el primer campo de empleado, recordemos que es la vtable. O sea, es esto, está levantando el primer valor, el punterito este. O sea que RAX va a ir a este valor que termina en 80. Vemos que es ese puntero, que recordemos que apuntaba a una tabla que tenía las funciones virtuales. Y ahora levanta el dis, ¿no es cierto? El dis para pasarlo como argumento y llama al contenido de la vtable. El contenido de la vtable, recordemos que esta vtable, el contenido era la función, cuando lo creamos acá, esto, vamos a ponerlo como addresses. Esta, vemos que lo que hacía era llamar a la función empleado ver nombre, ¿no es cierto? O sea que la tabla, el contenido del inicio de la tabla, es el punterito, lo único que tiene es esa, ¿no? Es este empleado ver nombre, o sea que ahí nosotros normalmente cuando trabajamos a bajo nivel, lo que terminamos haciendo es una estructura con la vtable, ¿no es cierto? Con la vtable de empleado, en este caso es una sola, no es necesario una estructura para una sola, pero si son 100, hacemos una estructura y entonces acá elegimos la estructura esa y vemos, por ejemplo, ese RAX más 100, sabemos que apretamos T y nos va a decir cuál es la función a la cual va directamente, sin hacer mucho lío, porque tenemos una estructura con toda la tablita, ¿no es cierto? Entonces elegimos acá cuál es, apretando T nos dice automáticamente cuál es. Pero en este caso hay una sola, y entonces vamos acá al contenido de RAX, y el contenido de RAX es la función empleado ver nombre, y termina, por supuesto, llamando empleado ver nombre, y el dis es empleado, por supuesto, el dis es este Carlos, que es el tipo empleado, y entonces llamo ahí, ¿no es cierto?, a este empleado ver nombre, pongámosle los nombres. Vamos despacito con esto porque esto es importante. Vemos que estamos en empleado ver nombre. Si yo quiero, todos son truquitos de la... Acá pongo edit. A ver dónde estaba eso, porque está acá, ¿no? Sí, en plugins, ¿dónde estaba? Que lo encuentre un minuto, esperen que lo busco dónde está. Acá está, edit, plugins, lo estaba buscando y no lo encontraba. Change the calling address. Entonces pones acá, le pones la dirección, o en la dirección en realidad de donde fuimos. Estamos acá en RIP, ponemos esta dirección. Vamos a poner la dirección acá, pongámosle como dirección. Y le ponemos la dirección. Esta. Ahí. Vamos a ir de vuelta a Edit, Plugins. Estas cosas parecen tonterías, pero ayudan muchísimo. Change the calling address y le pones 0x y la dirección esa. Y vemos que la debería haber... Ah, pero le pusimos cualquier dirección, no la de inicio. Esta tiene esa, perdón. Me equivoqué. Volvamos y cambiemos. Edit, plugins, change the calling address. Vamos de vuelta a esta dirección. Y entonces la va a resolver y ya me dice que va a empleado ver nombre. Entonces yo soy de acá, después alguna vez estoy mirando y quiero ver dónde va, hago doble clic acá y ya me lleva directamente sin tener que estar resolviendo mucho. O sea, hago clic en lo que colocó en change de calling address y como está el nombre, directamente lo resuelve y ya directamente haciendo clic acá voy ahí. ¿No es cierto? Bueno, son todos truquitos que poco a poco los voy a ir enseñando. Hay muchas cosas también, ¿no? También en este caso, ahora vemos que al agregar el change de calling address a este empleador nombre me aparece una referencia. Cuando yo hago control X me aparece la referencia de dónde he llamado. Cuando esto no estaba, vamos a ver antes la próxima llamada que hagamos, no, en la función no te aparece referencia a nada, o sea que no sabes que viene de acá. Bueno, entonces estamos ahí en el dis y entonces ahora lo que va a hacer es mostrar el nombre, ¿no? Entonces ahora ¿qué hace? Llama a... vemos que llama a
bftable más 8, por supuesto en este caso es la string estamos en bernombre, o sea que ahí lo que va a mostrar es la string, va a imprimir la string, vemos que ahí está Carlos, es un puntero, ¿verdad? Val, es este Val, claro, porque lo guardó, bueno, acá está Val, y acá está, o sea, lo guardó en el argumento, el dis, este RX más 8, también hacemos lo mismo, apretamos T, y en este caso estamos en empleado, control F, empleado, ¿por qué no me sale? Empleado acá, a ver, minuto. Bueno, fui a donde estaba local type y fui a donde está empleado estudiante, la marqué y puse que la sincronice al IDB porque no estaban sincronizadas y me sincronizó una que faltaba. Entonces por eso no me aparecía acá empleado, ¿no es cierto? Entonces aprieto T y ahora tiene que aparecer empleado, ¿no? Persona empleado, ¿no? Y entonces acá pongo el offset 8 y vemos que es empleado nombre, ¿no es cierto? Entonces ahora a la dirección inicial de dis le está sumando el 8 de empleado nombre, con lo cual este va a ser la dirección de empleado nombre, ¿no es cierto? Y eso lo guarda en val, o sea que esto sería el puntero al nombre. Y bueno, y después levanta el puntero al nombre y lo va a imprimir, ¿no es cierto? Es lo que hace, imprimir el nombre. Y antes había impreso emp, ¿no es cierto? La string emp por ahí andaba. Puntero al nombre. A ver, un minutito. Bueno, lo que me había sorprendido que no me daba cuenta es que acá estaba el puntero a emp, ¿no es cierto? Acá en RDX figuraba algo feo, que si uno descompone abajo de la btable, justo estaba el punterito a emp. O sea, esto estaba acá como una constante así, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta. Entonces yo directamente aprieto D y vemos que acá hay una string, entonces aprieto acá A, convierto la string y vuelvo a arreglar este puntero como aprieto la D hasta que sea un keyword, y entonces así, ahí sí me queda el keyword y me queda la string que estaba acá. Entonces lo que hacía era sumarle 8 a la dirección de la btable y sacaba emp, y acá lo imprimía, ¿no es cierto? Emp. Entonces acá en este momento imprimió emp, ¿no es cierto? Ahí, que es eso que estaba feo acá, que lo único que hacía era sacar la dirección del inicio de la btable más 8, porque la btable tiene solamente una dirección, o sea que tenía solamente un puterito, y a continuación estaba en esa sección de datos, estaba la string emp, que es esto. Entonces ahí imprimía emp y acá el puntero al nombre, ¿no es cierto? Imprime, en este caso, imprime Carlos. Bueno, seguimos. Bueno, y ahora levanta Pepito. Pepito sabemos que es del tipo, vino de acá, es del tipo estudiante, ¿no es cierto? Viene de nuevo estudiante, o sea que Pepito es del tipo estudiante, por lo tanto acá es el habitable de estudiante, acá este Pepito, este es el habitable de estudiante, y el contenido, si ve acá RAX, vemos que tiene esta dirección, que si la pongo como address de with names, vemos que es estudiante bitable, o sea que en este caso va a llamar a estudiante bitable. Vemos que ahí si yo voy perdón, estudiante ver nombre, si voy a la función estudiante ver nombre, estudiante ver nombre, acá vemos que, bueno, entro directamente porque ahí está. Vamos a ponerle el nombre. Primero vamos a copiar la dirección, así después le ponemos el call address, copiamos la dirección, pero ya vemos que acá, si voy a ver referencias, vemos que no tengo ninguna referencia, tengo directamente, la única referencia está en la bitable, ¿no es cierto? Acá está la bitable, ¿no es cierto? Acá, esto es la bitable, de donde está, pero no me dice de dónde esos call, donde llamado, no me figuran. Entonces voy a donde estaba la llamada, acá, este call, y pongo change the call address, plugin, change the call address, pongo 0x la dirección inicial y vemos que ya me lo
cambia acá estudiante por nombre, antes era empleado por nombre, estudiante por nombre, ahora de acá puedo ir y acá tengo la referencia también, que antes no tenía, el call, perdón, el call acá, de donde he llamado, o sea que ya me queda relacionado, ¿no es cierto? Bueno, sigo y por supuesto, ahora, como esto ya lo había arreglado, me queda el puntero a estudiante, imprime el valor de, que es Carlos, y, perdón, en este caso era José, y imprime José, ahí está. Y después llama al bloque para borrar, delete, el bloque que está en RCX, vamos a poner acá, sincroniza with RCX, vemos que vamos a ponerlo data format 1 y vamos a ponerle columnas 16. Vemos que es el RCX, lo vamos a poner acá. Ahí está. Este tiene el punterito a la bitable y después tiene la dirección, la string José. Pues que borra todo, lo libera y después pone los punteros, le pone esa constante. Y acá lo mismo, vemos que levanta el bloque ahora que está en RCX, que es el de Carlos, que tiene el punterito a la bitable y la string Carlos. Lo borra todo para hacer delete y sale. Bueno, creo que un poquito trabajoso fue, por supuesto, todo lo que es con funciones virtuales es trabajoso, pero esto hay que saberlo como el pan y como el aire, ¿no es cierto? Después vamos a seguir en la próxima, vamos a continuar con más, ya se hizo largo vamos a hacer más ejemplos, hay unos ejemplos con referencias y otros ejemplos más acá abajo, pero bueno, creo que con lo que ya vimos hoy tienen para practicar, ¿no es cierto? Tiene su miga, vamos a dejar de compartir. Tiene su miga esto, ven que todo esto es luchar, es hacerlo, fijarse bien, arreglar las cosas, y ir relacionando todo para que las llamadas, porque sobre todo con funciones virtuales, saber de dónde vienen, de dónde se llamaron, cambiarle el call para que se relacione la función con el call que lo llama y podamos seguir el flujo del programa. Y todo eso no está explicado en el curso. El curso no dice absolutamente nada de todo esto. Es todo bajo nivel. O sea que acá estamos realmente reverseando y por supuesto el último paso es cuando no tengamos símbolos, pero para eso hay que saber bien esto, ¿no es cierto? Para poder después pasar al último paso. Bueno, creo que está bueno, con errores, con aciertos, todo así real como lo fuimos haciendo y espero que les sirva.